tenemos desayuno, ¿verdad? Sí. Qué rico sol también. Damos gracias a Dios porque pues Él nos permite disfrutar de su creación, ¿cierto? ¿No? Amén. Entonces, cuando hace mucho calor o frío, pues además de quejarnos, pues especialmente debemos recordar, Dios controla todo, ¿verdad? Él controla las estaciones también. Y ayer nuestro hermano Arturo comentó, ¿verdad? Acerca de... Dijo algo, hermano Arturo, de la... Paternidad. No, de la creación. De la lumbrera, ¿verdad? Y ayer vimos, ahora sí que el surgimiento de la luna, ¿verdad? Impresionante. O sea, eso estaba incluido en el hotel. No, ¿verdad? O sea, eso fue un regalo increíble, ver cómo la luna se alzaba. Wow, no tiene precio eso, ¿verdad? Eso fue un regalo de Dios directamente para nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos muy agradecidos con Él porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano Noé, haz una oración para empezar, por favor. Hermano Noé, sí, una oración para iniciar. Padre bendito, te damos gracias por la bendición de conocerte, Señor, por los hermanos que estamos aquí, Señor, reunidos para glorificarte, Señor. Te pido, Señor, que nos des entendimiento de tu palabra, Señor, y comprensión, Padre. Que estemos de acuerdo, Padre, con tu palabra para hacerlos realidad en nuestra vida, Señor. Reconocemos que tú tienes el poder y el control de todo, Señor, y que solo tú, Señor, tienes el valor, Señor, para mostrarnos tu gracia, Señor. Gracias te damos en este día. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar con nuestra conferencia, ¿verdad?, sobre la Gran Comisión. Y me gustaría leer otra vez la Gran Comisión, hermanos, en Mateo capítulo 28. Y con reverencia a la palabra del Señor, los que puedan, pónganse de pie para escuchar la lectura de la palabra. ¿Okay? Muy bien. Niños, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ok? Vamos, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta es la palabra santa e infalible del Señor. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la palabra santa del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Señor, gracias, porque tú eres el Dios de la bondad. Como dice la confesión belga, tú eres la fuente rebosante de todo bien. Bendícenos, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Espíritu Santo, danos de tu sabiduría, como la diste a tu siervo Esteban cuando él tuvo que exponer el evangelio ante el concilio de Jerusalén. Dice la palabra que los hombres reaccionaron con odio a la predicación de Esteban y se dieron cuenta que el Espíritu hablaba a través de él. Y cuando lo iban a apedrear, vieron el rostro de Esteban como si fuera el rostro de un ángel. Y Señor, aunque eso lo llevó a ser apedreado y fue uno de los primeros mártires de la iglesia, pero lo importante fue que él allí dio testimonio fiel del Evangelio con la sabiduría del Espíritu. Oramos pues para esa misma sabiduría
que nos sea otorgada a mí para explicar y a la congregación para recibir. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahorita que decía eso, dije, ¿verdad? Uno siempre ora que haya una buena recepción, pero en realidad cuando Esteban enseñó, no le aplaudieron, ¿verdad? Al contrario, lo mataron. Esperamos que no suceda eso hoy, ¿verdad? Que no suceda eso. Muy bien, ya vimos el contexto de la Gran Comisión. Bueno, así se le ha llamado, la Gran Comisión. Que el Señor Jesucristo da a sus discípulos y a su iglesia. Vimos su contexto en el Antiguo Testamento, vimos su contexto en el Evangelio de Mateo. Y bueno, si vemos su contexto en todo el Nuevo Testamento, nos va a llevar mucho tiempo. Yo creo que vamos a ir directo ya a nuestro pasaje, que es la Gran Comisión. Noten el contexto inmediato. Jesucristo, nuestro Señor, ha resucitado, ¿verdad? Resucitó al amanecer del primer día de la semana. Las mujeres fueron al sepulcro. Y en ese sentido, como ustedes saben, el Evangelio es, por así decirlo, revolucionario en el sentido de que el Evangelio, la resurrección de Jesucristo, en esa cultura que veía a las mujeres prácticamente como inferiores, ¿verdad? El Señor Jesucristo, por medio de su ángel, da el mensaje por primera vez a quién. Increíble, ¿verdad? No fueron ni a los apóstoles, fueron las mujeres que el Señor dio su mensaje, pero no les dijo que sean pastores. No, ¿verdad? No. Ellas son también portadoras del Evangelio, ¿verdad? Van y comunican a los apóstoles, pero se dan cuenta que se habla mucho de igualdad en nuestra sociedad, ¿verdad? Y en realidad cuando uno estudia la palabra de Dios honra tanto al hombre como a la mujer. Génesis 1:27 dice, ya se me olvidó, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, tanto hombre como mujer son imagen de Dios, ¿verdad? Y entonces, el hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a su iglesia. Entonces, el machismo que hay entre incluso las iglesias cristianas no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico. Debe reinar un amor, una comprensión, una ayuda. Por ejemplo, el pastor Isaac me dijo que él ahora cocina. Él ahora, porque ya la hermana ya cocinó muchos años, ¿verdad? Y ahora él cocina. Y bueno, ahí en la casa yo también cocino. A mí me gusta cocinar bastante, ¿verdad? Ayudo a mi esposa siempre que puedo a cocinar, ¿ok? Entonces, Dios en su palabra siempre ha honrado a las mujeres, no invirtiendo los roles, sino en su lugar, ¿verdad? Tanto al hombre en su lugar como a la mujer en su lugar, de manera que no debe haber opresión ni desprecio, sino respeto. Respeto. Es más, la Biblia no dice que la iglesia sea el esposo de Cristo. Dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y entonces, para Cristo, la iglesia relatada de esa manera analógica, ¿verdad? Dentro de un matrimonio, revela el amor que Cristo le tiene a su esposa, que es la iglesia. Y el esposo debe actuar así también con su esposa, ¿ok? Bueno, la cuestión es que resucita el Señor, fueron a dar el anuncio, ahí lo dice en el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis. Fueron y dieron el informe, y luego viene el informe de la guardia, ¿verdad? Mintiendo. Y entonces, cuando llegamos al versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Pues ya se presupone que las mujeres les entregaron el mensaje.
para que fuesen a Galilea. Y noten primeramente, dice 11 discípulos. Ajá. Originalmente, a ver niños, originalmente, ¿cuántos discípulos eran? 2. Pues ya lo dijeron. 12. Ya, pues sí, ya. 12. A los niños, ¿ok? 12. Eran 12. 12, ¿verdad? Y aquí se menciona a 11. 11. Niños. ¿Qué pasó con el otro apóstol? Se murió. Sí, se murió, sí es cierto. Pero ¿quién era ese apóstol? No sé. Se llamaba No copies. Judas, ¿verdad? Ah, Judas. Judas. Muy bien. Y aquí lo que quiero llamar la atención es que Jesucristo, nuestro Señor, no espera a que se nombre al sustituto de Judas, que era Matías, para estar completo el número de discípulos, sino empieza con los 11. Eso es bien interesante, ¿verdad? Empieza con los 11 que representan el cuerpo de los apóstoles, representan al pueblo de Dios. Recuerden cuando Jesús llama a los apóstoles, llama a 12 en alusión a las 12 tribus de Israel que conforman el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque él no dice, bueno, tengo que esperar a que estén los 12 otra vez para dar la comisión. Y no sé, eso me llama la atención porque a veces uno piensa que Dios necesita de nosotros, ¿verdad? Y Él no necesita de nosotros. Hechos 17 dice que Él creó todas las cosas y Él le da, incluso dice así, aliento al hombre y todas las cosas. Dice, no importa qué tan poderoso sea. Piensa en el jeque árabe más rico que hay en ese momento. Piensa en Elon Musk, ¿verdad? O en Mark Zuckerberg, que son los hombres más adinerados que hay y tal vez poderosos en términos humanos. ¿Sabes por qué ellos respiran? Porque Dios les da el aliento. O sea, Dios en ese momento nos puede quitar el aliento así, no importa cuánto dinero tengas, te mueres. Y eso se ve cuando Él da la gran comisión. No espera que estén los 12, empieza de una vez con los 11. No hay que perder tiempo, ¿verdad? No hay que perder tiempo. Y eso es bonito porque nos recuerda que Dios es el que hace la obra por medio de nosotros, no nosotros. Él lo hace, Él es el que nos capacita. Y nuevamente recuerden, los discípulos no son una jerarquía, ¿ok? No son los que están hasta arriba y los demás inferiores, sino son los 12 que Jesús llama y que representan al pueblo de Dios. Y la iglesia, la congregación, cada uno de nosotros está representado allí. Cada uno en su puesto, pero la totalidad del pueblo de Dios está presente allí. ¿Recuerdan ayer lo que decíamos de todas las naciones, todas las cosas, etcétera? ¿Ok? Entonces, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Y el segundo punto que quiero resaltar es el nombre Galilea. Galilea. Yo tengo una sobrina que se llama Galilea. ¿Ok? Pero, ¿por qué es relevante Galilea aquí? Hay varias razones. La primera es que de acuerdo con Mateo, el Señor Jesucristo, recuerden que Mateo hay una idea importante que recorre todo el Evangelio, dijimos, es la universalidad del Evangelio de Jesucristo, del ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo empieza su ministerio, de acuerdo con Mateo, lo empieza ¿dónde? En Galilea. Y Mateo mismo nos dice, al principio de su Evangelio, que se cumplió la profecía de que Jesús empezara allí su ministerio, e incluso citando a los profetas, dice, Galilea, la tierra de quién? De los gentiles. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Está allá al principio de Mateo. Ok. En el capítulo. A ver, ¿dónde está? Déjame ver. Al principio, que sería Mateo 2 o 3. A ver, hermano, si me ayudan a encontrarlo. Mateo capítulo
2, 4, 4, perdón. 14 y siguiente. Muy bien. Entonces allá está lento el internet. Para que se concrete. Mateo 4, ahí está. Dice en el 12, cuando oyó, Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Hay varios historiadores que han puesto a la luz y han como deshecho este mito que existe tanto entre los judíos como entre el pueblo evangélico, una especie de utopía acerca de la población de la tierra de Israel en el tiempo de Jesús, como si solamente habitaban en Israel judíos. Y no es cierto, eso es completamente falso. Incluso desde la época de Isaías, ¿verdad? Incluso desde el exilio, la cautividad de las tribus del norte, cuando el imperio asirio los cautivó y se los llevó, repobló Samaria con gentes, pueblos del oriente, ¿verdad? De los imperios caldeos. Entonces, desde ese entonces ya habían gentiles mezclados con los judíos. Entonces no era una raza pura, no era una nación, un territorio habitado solo por los judíos. Era Galilea de los gentiles. Entonces uno caminaba en ese tiempo y se podía encontrar con todo tipo de personas, de todas las nacionalidades. Eran gentiles, eran paganos. Y Jesús inicia su ministerio en esa tierra. No lo inició en Jerusalén, en Judea. Lo inicia en Galilea de los gentiles. Y ya eso nos recuerda, ¿verdad? Apunta a la universalidad de la salvación de Jesucristo. Pero noten, Jesucristo inicia su ministerio terrenal en Galilea de los gentiles. Y luego leemos que como el Cristo resucitado va a empezar su ministerio celestial, si podríamos decirlo así, precisamente también en Galilea. ¿Se dan cuenta? Empieza su ministerio terrenal en Galilea y ahora que lo ha culminado, inicia su ministerio celestial, por así decirlo, el Cristo glorioso y resucitado, con la encomienda a sus discípulos en Galilea. En Galilea, ¿ok? Tomen en cuenta eso porque creo que es importante, ¿ok? Vamos a regresar otra vez a Mateo 28 y dice allá, y los 11 discípulos entonces se fueron a Galilea, ¿ok? Noten lo que dice después en el versículo 16, leemos que se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. No hay registro en los evangelios de que Jesús les haya dicho que vayan a un monte. Solamente les dijo, vayan a Galilea. Pero aquí Mateo nos dice que fueron al monte. El hecho de que no haya registro no quiere decir que Jesús no les haya dicho, ¿verdad? Pero lo interesante que quiero mostrar allá es el monte o la montaña donde Jesús les había ordenado. Y recuerdan que ayer dije, tengan en mente la palabra monte o montaña, porque la Biblia está llena de montañas, ¿verdad? Hay un autor que dice que el Evangelio se puede entender, ¿verdad? Subiéndose a una montaña y ver cómo se va desarrollando, ¿verdad? Hay picos, por así decirlo, sucesos importantes que suceden en las montañas, ¿ok? En las montañas. Algunos, puede ser especulación, pero algunos de hecho dicen que el jardín del Edén, el huerto del Edén,
dice que de allí surgían que 4 ríos. Y entonces un río surge, y cuando surge, ¿qué hace un río? ¿Va para arriba o para abajo? Va para abajo. Y algunos piensan que entonces el jardín del Edén estaba ubicado en una parte. No sabemos, ¿verdad? Pero probablemente. Pero lo que sí sabemos es que el Señor da su ley, ¿dónde? Justo En el monte Sinaí, ¿verdad? Ahí da su ley. ¿Dónde descansa el arca de Noé? En una montaña, ¿verdad? En las cordilleras del Ararat, igual. ¿Qué otra montaña recuerdan ustedes en la Biblia? El monte de Sión, que es donde está construido, ¿qué? Donde está construida Jerusalén, ¿verdad? Por eso es que en la Biblia ustedes van a leer que cuando van a Jerusalén dice que subieron, o bajaron, monte de Sión. Entonces, los salmos nos hablan, ¿verdad? De los montes. El monte Hermón, el sermón de la... Pues ya se adelantó el hermano, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Pero ¿cómo el salmo, cuál salmo dice? Es el monte de Sión. ¿De dónde? Sí, pero hay el que dice, así como los montes de Sión alrededor de ellas, ¿verdad? Así está Jehová alrededor de su pueblo. ¿Ok? Entonces, como digo, hermano Arturo, ya yendo al Nuevo Testamento, vemos que Jesús inicia su ministerio en Galilea y luego imparte el Sermón del Monte en un monte, en una montaña. Y entonces, lo interesante aquí, entre otras cosas, es que lo que Dios hace en el Antiguo Testamento, por así decirlo, Dios que baja a la montaña, Dios que da su ley en la montaña. Que mueve montañas. ¿Quién es el que lo hace ahora? Es Jesús, lo cual de manera indirecta prueba la divinidad de Cristo, ¿verdad? Porque en el Sermón del Monte Él es el legislador que da su ley, así como Dios dio su ley, ahora Jesús da su ley, ¿verdad? En conexión con, en continuidad con, en armonía con la ley de Dios en el Antiguo Testamento, pero eso no da una actividad divina. Una actividad divina. Jesús es Dios. Él les dijo, vayan al monte donde Él les había ordenado. Y esto otra vez es interesante en el contexto del Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces es el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, que una vez más desde una montaña va a dar esta orden a sus discípulos. Y otra vez, monte, Galilea, todo nos remite al Antiguo Testamento. En ese sentido, nada es nuevo, ¿verdad? En el Nuevo está todo conectado con el Antiguo Testamento. Es este Jesús divino, el Cristo resucitado, que está a punto de dar la orden más importante de todas las órdenes. ¿Ok? Entonces, si nos ubicamos en ese contexto, decimos, sí, Señor, es cierto. Lo que va a proceder ahora viene del Cristo glorioso, del Cristo divino, de Dios mismo. Y creo que eso nos ayuda un poco, ¿verdad? Para darle su valor a lo que viene después. ¿Alguna pregunta sobre el versículo 16? La crucifixión también es en un monte, ¿no? ¿Perdón, hermano? La crucifixión es en un monte, ¿no? También. Buena pregunta, ¿verdad? El monte Del Calvario, ¿verdad? El monte Calvario. Así es. Así es. Interesante. O sea, hay que hacer un estudio de las montañas, ¿verdad? En la Biblia, ¿no? Las montañas. Muy bien. Que también hace mucha alusión a la fe como algo grande que es capaz de mover Montañas, ¿verdad? O sea, hay muchas conexiones, ¿cierto? ¿No? Muchos ángulos que uno puede. Transfiguración también, cuando estamos El monte de la transfiguración. ¿Se dan cuenta? El monte Oreb. El monte Oreb, así es. Correcto. Hay algo de montaña. Sí, muy bien. Y cuando Jesús oraba, era en un monte, ¿no? Bueno, él se apartaba a diversos lugares a orar, claro. Fue en la última noche, dice que fue al huerto de Getsemaní. Exacto, en el huerto de Getsemaní. Muy bien, hermanos. Entonces vamos al versículo 17 y dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
Noten la expresión, y cuando le vieron. O sea, parece que Jesús aparece repentinamente, ¿verdad? Y por lo que dice en el versículo 18, al principio, Jesús se acercó. Parece que cuando lo ven a la distancia, al parecer, como si estuviera en la cima del monte o algo así, ¿verdad? Por la forma en que lo dice, cuando lo vieron. Y después el 18 dice, Jesús se acercó, entonces lo ven a la distancia y él se acerca. Y eso es interesante porque parece que ven a Jesús. No parece, lo ven. Ya como el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, porque inmediatamente son impulsados a qué? Adorarle. A adorar. Cuando lo vieron, lo adoraron. Okay. Para nosotros, a veces lo leemos rápido, ¿verdad? Y no le damos su lugar a esas expresiones. Pero imagínense el impacto que causó en los discípulos. Porque antes, si ustedes recuerdan, aun cuando hacía milagros, los discípulos decían, ¿y quién es este hombre que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Quién es este hombre? Pero aquí lo ven e inmediatamente lo adoran. Y otra vez, cuando hablamos con los testigos de Jehová o los unitarios, ¿verdad? No es necesario ir a textos de prueba específicos para mostrar la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús está entretejida en toda la escritura, ¿verdad? Sí. Y uno puede, o sea, simplemente aquí ya lo mostramos de una o dos maneras. Jesús es Dios. ¿Quiénes son estos discípulos? En su mayoría son judíos. Ningún judío se iba a postrar ante una persona, ni siquiera ante un ángel, para adorarlo. Y estos hombres, impulsados por el Espíritu Santo, porque era eso, inmediatamente se postran para adorar a Jesús, la divinidad de Jesús. Y bueno, aquí la reflexión que surge es, ¿cómo consideras tú a Jesús? ¿Verdad? ¿Qué concepto tienes tú de Jesús? Si para ti, Él es Dios y Él es tu Señor y tu Salvador, entonces consecuentemente eso te debe llevar a adorarlo. Entonces noten, es muy importante que entendamos la persona de Jesús, porque eso nos va a llevar a una forma específica de tratar a Jesús. La Biblia no nada más nos da un concepto general de Jesús, Él nos dice quién es Jesús. Por eso es tan importante las clases, 10 clases sobre la Trinidad, ¿verdad, pastor? Para entender la persona, el ser de Dios. Porque si tú tienes el concepto equivocado de Dios, vas a estar adorando a un ídolo y no al Dios verdadero. Entonces, para obedecer la gran comisión, es requisito indispensable que la iglesia reconozca la divinidad de Jesús, que reconozca que Él no es una criatura, que reconozca que ese es el Cristo glorificado, que es, como dice el credo niceno, Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Verdad? Que Él es eterno, es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. La misma gloria del Padre, la misma gloria del Hijo, la misma gloria del Espíritu Santo. Son coesenciales, son coeternos, son copoderosos, son cosantos, etcétera, etcétera. Este es el Cristo de la iglesia. Este es el Jesús glorioso, que es Dios mismo y que demanda de nosotros adoración. Adorar al Jesús verdadero. Un requisito indispensable entonces para la gran comisión es reconocer la divinidad de Jesús y adorar a Jesús. Quien no adora a Jesús, quien no reconoce a Jesús como Dios verdadero, no puede llevar a cabo de una manera bíblica y aceptable delante de Dios la gran comisión. Los testigos de Jehová salen y tocan puertas, pero ellos no están honrando al verdadero Cristo. Ellos están predicando a un Cristo falso, a un hombre solamente.
no al Dios verdadero, no al Cristo verdadero. ¿Ok? Entonces, y cuando lo vieron, lo adoraron. E inmediatamente, para nuestra incomodidad, dice, pero algunos dudaron. Según Mateo, parece que solamente estaban los 11, ¿verdad? Algunos otros autores dicen que probablemente había más personas, pero recuerden que cada evangelista nos quiere dar una faceta, ¿verdad? Una visión de todo. Una visión específica, nos quiere dar un mensaje específico. Sí, hermano. ¿No será que cuando lo vieron lejos, dice, fue cuando duraron, pero dice, después se acercó y le adoraron? Entonces, a lo mejor como estaba lejos, algunos dudaban de que si sería o no sería. Probablemente, ¿verdad? Uno puede especular acerca de eso, ¿verdad? Pero, Se me ocurre. no, claro, hermano. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque uno puede, como decía un amigo mío, hay que especular bíblicamente, bíblicamente, ¿no? O sea, suponer algo que no rebase el límite de la escritura. Pero es cierto, o sea, recuerden, hermanos, para nosotros es fácil leerlo de pasada, pero contemplar la gloria de Cristo es increíble. Para llevar a los discípulos a adorarlo, es como dice Juan 1, él estaba en verdad ahora en su estado resucitado. Los discípulos probablemente pudieron percatarse que ahora él estaba lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de verdad. Y se postraron para adorar. O sea, el impacto fue tremendo. Pero al mismo tiempo, algunos dudaban. La pregunta es, ¿quiénes dudaban? Pues no me conocían realmente. Recuerden que aún en su ministerio terrenal, los discípulos Sí, tienen sus ¿verdad? Sí. Dudaban. Huyeron todos. Sí, ¿verdad? Claro. Luego, la misma enseñanza de Jesús no la creían hasta que Él resucita y les confiesa y dicen, oh, sí es cierto. Imagínense. Dedos sobre Exacto, Tomás, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes dudaban? Pues los discípulos, ¿verdad? Los discípulos dudaban. Y creo que hay una enseñanza muy importante. Primero, como decía Martín Lutero, el cristiano es simultáneamente justo y pecador. Y nosotros podríamos decir con base en ese pasaje, el cristiano simultáneamente adora y duda. Hasta la fecha. ¿Verdad? Y uno puede ampliar la lista. El cristiano simultáneamente confía y teme. El cristiano simultáneamente ríe y llora. Está alegre, está feliz. Obedece y no obedece. Obedece, desobedece. Como dice el apóstol Pablo, muertos, pero vivos, ¿no? Derribados, pero no destruidos. Es como una especie de antinomia, ¿verdad? No una contradicción, sino es como una paradoja de la experiencia de la vida cristiana. Es que nosotros en nuestra naturaleza terrenal, santa y pecaminosa, no podemos tener una convicción perfecta, ¿verdad? Y no podemos tener una reacción siempre perfecta. Eso nos recuerda nuestro estado pecaminoso, nos recuerda nuestra debilidad, nos recuerda que no hay perfección en esta vida. Sí, Me hermano. recuerda a Sara, que quiso ayudarle a Dios. No, tal Sí. vez así estamos. Así Queremos es. como, Sí. no podemos 100%. Correcto. Ayuda tantito. Así es, hermana. Y entonces, yo estaba meditando en esto y conectándolo con la gran comisión. ¿Ustedes creen que Jesús les iba a encomendar a 11 discípulos la gran comisión? Porque eran muy valientes, porque eran muy seguros de sí mismos, porque tenían un gran potencial, porque eran talentosos. Pero en el seminario. O fueron al seminario y terminaron y todo, pero sí hay que ir al seminario. Entonces, Aprendieron griego. ¿ustedes creen que estas personas que representan a la iglesia, que representan a ti y a mí, en nuestra paradoja de confianza y temor, de depresión, de tristeza, de alegría, de cantar al Señor y luego sentirnos
en el suelo, desanimados y tristes. Estamos con salud, nos sentimos aquí, hay una enfermedad, bajamos completamente. ¿Podemos nosotros llevar a cabo la gran comisión? Podemos, por la O sea, pero lo estoy poniendo desde la óptica humana. ¿Pueden estos 11 llevar a cabo la gran comisión? No. Nadie, hermano. Nadie. Ni tú ni yo. Nadie lo puede hacer. Jesús le iba a encomendar la gran comisión a estos hombres que lo ven, lo adoran y al mismo tiempo dudan. Pero es que así es la vida cristiana, hermanos. Adoramos y dudamos. Y eso nos muestra que es solamente la gracia del Cristo resucitado que nos sostiene y nos preserva. Porque nosotros como pastores, ¿verdad? Sabemos bien esto. Sabemos perfectamente. Nuestra fragilidad, nuestro pecado, nuestra debilidad, nuestra incompetencia, como dice el apóstol Pablo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y por eso el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Eso es lo que te debe bastar, nada más. Entonces, esto es como una alerta para que al empezar a obedecer la gran comisión, no confiemos en nosotros. ¿Se acuerdan que ayer mencioné lo de este muchacho que fornicó y ahora ya va a terminar su trabajo? ¿Saben? Nadie merece estar en el ministerio. Nadie merece llevar a cabo la gran comisión. Y si esta persona es removida por medio de un proceso de disciplina eclesiástico, así será. Jesús necesita de ese muchacho para llevar a cabo la gran comisión. No. Si él querrá ser pastor, él se humillará, se arrepentirá, seguirá el proceso de disciplina y luego, si es la voluntad de Dios, entrará al ministerio. Y si no, no. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Estos como requisitos previos para entender la gran comisión. Es una comisión universal. Es una comisión divina dada por el Cristo resucitado. Hay que adorar a este Señor, pero al mismo tiempo dudamos. Somos frágiles. Somos pecadores. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Todos. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Entonces Jesús Hay un dice, salmo que dice, ayúdame, Señor, a no dudar de ti. sí. Ah, no me acuerdo. O como dice el padre del joven que estaba endemoniado, le dijo a Jesús, ayuda a mi Incredulidad. incredulidad. Acrecienta mi fe día a día. Entonces, cuando Jesús da la gran comisión, llega a los discípulos llenos de confianza, llega a estos discípulos que estaban seguros de sí mismos. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesucristo transforma tu vida y te integra a su pueblo, no viene a ti cuando tú estás seguro de ti mismo. No viene a nosotros cuando sentimos que ya estamos preparados y entonces Jesús dice, ok, lo voy a llamar a él. Jesús viene a ti en medio de tu depresión. Jesús viene a ti en medio de tu tristeza. Jesús viene a ti cuando no tienes trabajo, cuando estás en lo más hondo de tu pecado y de tu miseria. Jesús viene a ti cuando sientes que no hay esperanza y entonces te dice, hijo, hija, yo voy a hacer de ti una nueva criatura. Yo voy a actuar por medio de ti. Y aunque tú sé que vas a dudar y que vas a temer, aún siendo mi hijo o mi hija, te voy a sostener, te voy a preservar. ¿Se acuerdan de Pedro? Sí, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Me obligarás. Pero también antes le dijo algo interesante en conexión con esto. Le dijo, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Y ahí Cristo que Satanás le pide para Satanás. ¿verdad? Así es, así es. Y ahí Jesucristo funge como nuestro intercesor también, ¿verdad? Y entonces le dice, es por mi intercesión, es por mi obra de salvación y de intercesión que no vas a caer. Yo te voy a sostener de principio a la mitad del camino y al final del camino.
Y entonces es en medio de esta paradoja de adoración y duda, de confianza y desconfianza, de alegría, de temor, que Jesús se acercó en el versículo 18 y les habló diciendo, qué hermoso, qué hermoso. Él se acerca. Jesús es Dios, hermanos. Él ve tu vida. Y Él hubiera dicho, ¿cómo voy a encargar la gran comisión a esas personas? Sin embargo, Él se acerca cuando estás dudando. ¿Verdad? Cuando tu matrimonio está por los suelos, ¿verdad? Cuando tus hijos se rebelan, cuando sientes que no hay esperanza, sientes que todos te rechazan, Él viene en su gracia y se acerca a ti y te dice, voy a hacer de ti una nueva. Y además te voy a encomendar la tarea más grande que hay en el mundo, nada más y nada menos. Porque de veras, esa es la tarea más grande que hay en el mundo. Ok. Y entonces dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo. Es el Cristo divino que habla, ¿verdad? Y entonces les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo necesitaban los discípulos de estas palabras? Ellos necesitaban escuchar esto. Bueno, los que están estudiando griego, ¿cuál es la palabra que usa Jesús ahí? A ver, es una palabra interesante, ¿verdad? ¿Exusía? Exusía. Exusía. Ok. Están pasando los vaqueros, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces Jesús dice, toda exusía me es dada en el cielo y en la tierra. Y es que esa palabra es bien interesante, es fascinante, ¿verdad? Su estudio. Hay otra palabra para potestad o poder, ¿verdad? Otras traducciones traducen como todo poder o toda autoridad, toda potestad. Pero también hay otra palabra para poder. ¿Cuál es en griego? ¿No recuerdan? Ajá. Dunamis, ¿verdad? Y entonces, son palabras relacionadas, pero esta palabra exusía es una palabra más amplia, ¿verdad? Es una palabra que no solamente denota el poder, por así decirlo, físico o inherente que alguien tiene de desempeñar una labor, sino que presupone eso, pero resalta en primer lugar que el que tiene la exusía es el que tiene el derecho inherente de dar esas palabras y de capacitar. Esta es la exusía de Cristo. Esa es la potestad, es este derecho eterno, inherente que le corresponde solamente al Cristo vivo, quien es el que a su vez va a darle el poder a sus discípulos, quienes les va a autorizar, porque Él es la fuente de toda exusía. Okay, el hebreo, por ejemplo, no tiene una forma de decir toda potestad me es dada universalmente. Ellos utilizaban esas dos expresiones, cielo y tierra, ¿verdad? Cielo y tierra. Es una forma de decir toda potestad, toda autoridad, la recibo en la totalidad del cosmos. ¿Recuerdan lo que estudiamos ayer? El alcance cósmico universal de Cristo es, no hay una parte de toda la creación sobre la cual Cristo no tenga derecho de propiedad. Él es el dueño y el amo de toda la creación, en los cielos y en la tierra. Entonces, el que nos da la gran comisión es el dueño absoluto de todas las cosas. Ese es el fundamento, de hecho, para la gran comisión. Por eso es que entender la persona de Cristo es sumamente importante, es fundamental, es indispensable para llevar a cabo la gran comisión. Si tú no crees que este Cristo es divino, que este Cristo es digno de adoración y que este Cristo tiene toda autoridad, toda exusía en el universo entero, en el cosmos entero, ¿puedes llevar a cabo la gran comisión de manera que honre y glorifique a Cristo?
pero al mismo tiempo dudamos, ¿cierto o no? Porque aún llevando la gran comisión a cabo, dudamos y decimos, oh, Señor, no se puede, ¿verdad? No voy a poder, o esa persona nunca será. No, aquí no digo nada porque se van a burlar de mí o algo así. Eso no quiere decir que no ejerzamos prudencia y sabiduría, pero a veces nuestra falta de actividad y de iniciativa se debe a que concebimos a un Cristo pequeño, que realmente no tiene toda potestad en los cielos, no tiene. Y bueno, esto otra vez denota la divinidad de Cristo. ¿Quién puede tener toda potestad en los cielos y en la tierra? Dios. Pues alguien que simplemente es Dios, ¿verdad? ¿Quién puede escudriñar aún lo profundo de Dios? Pues solamente Dios. ¿Y eso se dice de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? De hecho, en Colosenses 2 leemos que Jesucristo, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad o de la divinidad. ¿Quién puede tener así, habitando a la divinidad de una manera plena en su vida? Solamente alguien más que es Dios. Ahora, por ejemplo, Calvino en su comentario, él nos alerta ante lo siguiente. Él dice que aquí nuestro Señor Jesucristo no está hablando en su carácter divino exclusivamente. ¿Por qué? Porque Él, como Dios, siempre ha tenido ¿qué? Toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y Él dice, aquí debemos ver que el Cristo resucitado está hablando en su calidad de mediador. Claro que nunca se puede separar, ¿verdad?, de su persona, su naturaleza humana y divina, pero Él quiere que veamos que Jesús no está recibiendo por primera vez como Dios toda autoridad en los cielos y en la tierra. No, Él ya la tenía, ¿verdad? Omnipotencia. Dice su Completamente. presencia. Así es. Es su calidad de mediador, de redentor, de nuestro Señor y Salvador, que Él nos dice, sí, el que te salva, tu redentor, tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Ese es tu Señor, ese es tu Salvador. ¿Ok? Y es en su nombre que tú vas a llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es como la coronación de Cristo, ¿verdad? Del Cristo resucitado. Él se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Tiene la posición más exaltada. De hecho, Pablo en Filipenses dice que ahora Cristo tiene un nombre que es ¿qué? Sobre todo nombre, ante quien toda rodilla que se doblará. Este es el Cristo. ¿Hay alguien que tenga más poder que Cristo en la tierra? Nadie. Nadie, hermano. Sí, hermano. Y algo que comentabas al principio de tener una buena teología, pues una buena enseñanza de Dios. Hay un dicho que dice una mala teología trae una mala práctica. Así es. Así Si tenemos el conocimiento pleno de quién es nuestro Señor y Salvador, sí, podemos tener una buena práctica así es. de vida y de enseñar Así a es. otros. Así es. A veces la doctrina, nadie tiene la doctrina perfecta, ¿verdad? En su mente y en la aplicación de la misma. Y a veces nuestra mala doctrina no se debe a que estemos en la posición doctrinal incorrecta, sino a una comprensión más amplia y profunda de la doctrina. Pero aún eso, alguien que es completamente inmaduro y que no quiere crecer en su entendimiento de la doctrina, en la práctica va a tener errores, ¿verdad? Que no debe cometer, no debe hacer, que no honran a Cristo. Pero es peor cuando realmente nuestra doctrina es herética. Y entonces estamos enseñando y viviendo la herejía, pastor. Es muy común cuando hay falla en nuestra moralidad. Como pastores buscamos ayudar a la persona a ver por qué está mal su doctrina. Porque si no descubren que su doctrina está mal, no van a corregir su
actitud o comportamiento. Exacto. Y ahora es, creo que más común que antes, ¿verdad? Debido a las redes sociales y todo ese tipo de comunicación, porque todos venimos a la iglesia con un bagaje, ¿verdad? Todos venimos a la iglesia con una mochila. ¿Ok? Y esa mochila está llena de las opiniones de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi amigo, de mi amiga, de mi profesor. Y entonces la gente empieza a hablar de una manera que me debes respetar porque yo creo esto. Y no nos damos cuenta que lo que estamos diciendo es, en realidad, quiero que respetes mi opinión pagana de mí mismo. Es cuestionarse a sí Así es. mismo, sabernos cuestionar. Entonces, debemos medir nuestra práctica de acuerdo con una teología bíblica sana. Hermana. Regresándome a lo que ¿Sí? estabas diciendo anteriormente. ¿Qué diferencia hay entre la comisión que les da Jesús en Lucas 10, 16, cuando los envía a los 60 y les dice, les doy potestad y podrás hollar, no sé, aquí lo tengo. Sí. Y les dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sí. Bueno, se Ya pueden les había decir varias tocado cosas. cierta- Se pueden decir varias cosas, ¿verdad? Primero, aquí Jesús está hablando de la potestad que les dada a él. Sí. ¿Ok? Es de lo que le es dado en su calidad de redentor. ¿Ok? Y luego él da poder, ¿verdad? A sus discípulos para hacer ciertas cosas. Esa sería la primera diferencia, que no debemos pensar que la potestad, la exusía de Jesús No se es sabe. mi exusía de manera plena y total. No. Aunque todos tenemos el Espíritu, nadie tiene al Espíritu de una manera plena como lo tiene ¿quién? Jesús mismo. Él lo tiene sin medida. ¿Se acuerdan de esa expresión? Él lo tiene sin medida. ¿Ok? La segunda diferencia, creo, hermana, sería que Jesús allí está dando, si queremos usarla, recuerden que la gran comisión no es el texto bíblico, ¿verdad? Pero tal vez podríamos decir, ahí le está dando la pequeña comisión, que es una anticipación de la gran comisión, porque Él los envía a evangelizar, a llevar el evangelio a los judíos, ¿verdad? Que es como un previo a la gran comisión, que tiene un carácter universal, cósmico. Sí, hermano. Solamente quería añadir el versículo de Hechos 1:8 que dice, pero recibiréis poder. Mira, hermana, tú ya te adelantaste, porque esta es la segunda conferencia. No, pero sí, adelante, hermana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Así es. Para el siguiente capítulo, ¿verdad? Es la segunda conferencia. Porque está conectado, por eso lo hice de esta manera, porque está conectado, ¿verdad? Está conectado. Muy bien. Entonces, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ahí lo tenemos. Hermanos, ¿cómo es posible que uno se atreva a entrar en la vida de alguien y decirle, tú estás condenado, tú estás mal y necesitas creer en Cristo? ¿Con qué derecho lo hacemos? ¿Lo hacemos con nuestra propia exusía? ¿Con qué derecho los primeros apóstoles podían ir a Antioquía de Siria, donde se establece la primera iglesia gentil? Y de allí se convierten en el centro misionero, ¿verdad? A Asia Menor, a lo que era Europa, toda esa región de ahí. ¿Con qué derecho? El derecho que les daba el Espíritu Espíritu. Santo. Con la exusía de quién. Cristo. Entonces, cuando vas a evangelizar, no vas en tu nombre, vas en el nombre de Cristo, porque existe ese peligro, hermanos. De hecho, hay técnicas de evangelizar. Hay técnicas psicológicas para evangelizar. Y entonces, hay un autor que dice, mira, para que él se convierta, acércate, háblale a los ojos, toca su cabeza, toca su hombro,
Y eso Dios lo usa para sugestionar a la persona. Y entonces la persona es movida a creer. Hay técnicas así. Nos están ayudando. Sí, o sea, Confiando. eso no es entender la gran comisión, Ajá. ¿verdad? No es entender que lo único que va a cambiar a una persona es el Cristo lleno de la potestad divina. No quiere decir que no seamos prudentes y sabios, Jesús lo dijo, sean prudentes como la serpiente, mansos como paloma, ¿sí, hermano? Pero aún así en esa autoridad, o sea, yo conozco gente que luego cree que tenemos como el derecho de exhortar a Satanás o Sí. a la enfermedad o sea, Matar y desatar. o desatar, o sea, Sí. eso no es bíblico, no, nosotros no tenemos nada, o sea, viene de Cristo, Así es, así no es. es nuestro poder. Todo deriva de Él, ¿verdad? Nada de nosotros. Nada es inherente a nosotros. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿tenían los 11 apóstoles alguna posibilidad de conquistar al imperio romano con el Evangelio? No tenían, como decía ayer, ni una van para transportarse. No tenían internet, no tenían dinero. Ellos habían sido exiliados de la sinagoga judía, que significaba que les habían quitado, por así decirlo, su ciudadanía, ¿no? Ya no tenían derecho a nada en el pueblo de Israel. Ellos eran exiliados en su propia tierra, odiados. Y el pueblo judío incrédulo fue el primer pueblo, nación, que empezó a perseguir a los cristianos. Pero lo impresionante de eso es que aunque humanamente hablando no tenían absolutamente ninguna posibilidad, por otro lado, tenían toda la posibilidad, tenían todos los recursos, tenían a Cristo, tenían al Cristo resucitado, tenían a su Espíritu Santo, tenían su palabra, sus promesas. Él los capacitó, conquistaron el imperio romano, lo conquistaron, al grado que el Evangelio llegó a este lado del mundo. A veces nosotros pensamos que tenemos el derecho a creer en el Evangelio, ¿verdad? Como si fuera nuestro derecho y somos cristianos y nos ufanamos de ellos. No, hermanos, histórica y geográficamente piensen, nosotros estamos en otro continente, al otro lado del mundo, del océano. ¿Cómo el Evangelio desde ahí llegó hasta aquí? Todo el trabajo de Dios a través de Así es. Y ahora somos recipientes indignos del Evangelio. Decimos, Señor, gracias. Gracias. Ese mismo Cristo que tiene poder en los cielos y en la tierra es el mismo Cristo que está con nosotros. Ese es el Cristo cósmico, es decir, el Cristo que gobierna el cosmos entero, toda la creación. Y pone todos los recursos para que sus misioneros vayan al mundo. Los cánones de Dort dicen, ¿verdad?, que Dios manda a quien Él quiere, a sus mensajeros, a todo el mundo, para predicar el Evangelio. Donde Él tiene su pueblo, envía a sus misioneros. El pastor Zacarías vino aquí no por el dinero o su capacidad o su inteligencia, vino aquí porque el Cristo glorioso lo envió a través de su iglesia y lo ha usado poderosamente para tener un pueblo Vallarta, ¿verdad?, que predica el Evangelio. Y se espera que nosotros también sigamos predicando el Evangelio. Amén. Muy bien. Entonces, continuamos y dice... es el break, ¿verdad? El break musical. Muy bien. Entonces, hermanos, el 19 dice, por tanto, como consecuencia, con base a, como resultado de esto, ¿de qué? De que Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Y que los discípulos no la tienen. Adoran, pero dudan. Es con base en la autoridad de Cristo que Él dice, vayan. Claro, vayan, ¿verdad? Es una expresión, es un verbo sumamente corto, ¿verdad? Id, dice en el español de España, ¿verdad? Id. En nuestro español diríamos, por tanto, vayan, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es
en su naturaleza, por así decirlo, es un evangelio que lo aceptamos internamente y luego nos impulsa a salir, ¿verdad? No es para quedarnos con el evangelio. Tenemos que salir, tenemos que externalizarlo, tanto emocionalmente, doctrinalmente, como también geográficamente. O sea, tenemos que salir, así como Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a una tierra que yo te mostraré. Ni siquiera sabemos a veces a dónde, ¿verdad? O lo que Dios tiene preparado. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante porque ahí no dice vayan y evangelicen, no quiere decir que no van a hacer eso, pero ahí dice que la gran comisión consiste en que el pueblo de Dios es movilizado para salir, ir a su propia comunidad, ir a su familia, pero ir más allá de sus territorios y empezar a ser discípulos. ¿A quiénes le dio el mandato Jesús de la gran comisión? De acuerdo con Mateo. A sus discípulos. ¿No es interesante eso? O sea, ¿cuántos años Cristo estuvo enseñando a sus discípulos? 3 años, ¿verdad? 3 años. Y ahora Él dice, ustedes van a hacer lo mismo. Van a ir y a ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Pues un discípulo es alguien que sigue a alguien. O un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un pupilo, ¿verdad? Que va aprendiendo, que va aprendiendo, que va aprendiendo. Imagínense, si teniendo al mejor maestro, al maestro divino, en 3 años los discípulos parecía que no aprendían y todavía dudaban, ¿cuánto más de nosotros se requiere que seamos discípulos? ¿Verdad? Tenemos que continuamente estudiar. Entonces, es una orden del Señor que hagamos discípulos, que formemos, que instruyamos, que eduquemos. Recuerden, evangelizar significa comunicar la persona y la obra de Cristo. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no sabe quién es Cristo, si no sabe lo que hizo por nosotros, si no sabe que Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, que Él es Dios y hombre a la misma vez, que Él hizo su obra de expiación, de reconciliación, que Él nos ha enviado a su Espíritu Santo. ¿Cuánto cristianismo vacío hay el día de hoy? Esas personas realmente son discípulos de Cristo. No saben nada. No saben nada. Entonces, hacer discípulos, hermanos, no es solamente ir a la calle y hablar una vez a alguien de Cristo. Incluye eso, pero no se limita a eso. Por eso es que cuando escuchan que alguien hizo la oración del pecador y ya es discípulo de Cristo, lo dicen con tanta ufanidad que piensan que ya terminaron su trabajo. Y no, el trabajo de evangelización, en su sentido más bíblico, es un trabajo permanente, de compromiso, de dedicación, de formación, ¿ok? De todos los días. Por eso es tan importante leer la palabra en casa, pero también ser miembro de una iglesia local, de una iglesia sana, bíblica, donde se dedica el tiempo y toda la seriedad al estudio y la predicación de la palabra. Y lo tienen ustedes en el Mesías. Lo tienen. Como dice el dicho en español, no sabemos lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Es cierto? ¿Cuánta gente, ustedes lo saben, muchos de ustedes vienen de iglesias en que decían, Dios mío, ¿cómo podía estar en esa iglesia? ¿Verdad? Y ahora estoy aquí en el Mesías y como dice Jesús, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor. Es decir, iniciamos con gran entusiasmo y ya después lo más precioso se empieza a volver rutinario y ya no lo valoramos como lo debemos. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Okay? Y otra vez, a todas las naciones. Nuevamente,
¿Cuál es el sentido, verdad, de a todas las naciones? Como ya vimos, a todas las naciones indica el carácter universal, el alcance universal cósmico de la salvación de Cristo. ¿Ok? Y creo que en ese sentido los primeros cristianos y también los reformadores entendieron más el alcance universal y cósmico de la evangelización o del discipulado a las naciones. Porque el Señor no solamente quiere un grupo de cristianos que vayan los domingos a la iglesia y se acabó. Que tu cristianismo sea de 4 paredes, 1 o 2 horas a la semana. Él quiere que seas formado como un seguidor de Jesús en todos los aspectos, en todas las áreas, en todas las facetas de tu vida. Que seas seguidor de Jesús como padre, como madre, como hijo, como agricultor, como oficinista, como empresario. Él quiere que de verdad en tu vida diaria, en tu vida laboral, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, seas seguidor de Cristo y diga, Señor, quiero adorarte, quiero exaltarte, quiero seguirte, quiero honrarte con lo que soy y con lo que hago, de manera que impacta mi matrimonio, impacta mi familia, impacta mi comunidad, impacta mi sociedad, etcétera, etcétera. Pero un cristianismo espiritualista, ¿verdad? En el sentido peyorativo de la palabra, que desencarna al Cristo cósmico, precisamente del cosmos y de la realidad creada, no es un cristianismo auténtico y verdadero. Es un cristianismo que crea una élite. Es un cristianismo que crea grupos sectarios por aquí y por allá. El cristianismo debe transformar la totalidad de nuestra vida, hermana Idalia. Tiene sentido en relación a precisamente alguna vez hubo una plática, una discusión en la que no era el término llamarnos cristianos como tal, sino justamente decir discípulos, porque fue lo que Cristo en sí mismo vino a formar, discípulos de él mismo, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, Claro. más como reafirmar el sentido Claro, del... claro. Sí, la Biblia nos llama de diferentes maneras. Nos llama santos, ¿verdad? Los del camino, Exacto. cristianos, ¿verdad? A los cristianos se les llamó así en Antioquía, pero Pedro en su carta nos llama cristianos, ¿verdad? Discípulos. O sea, todos esos nombres revelan diferentes aspectos, ¿verdad? De nuestra Lo que me relación llamó la con Dios. atención es que fue una persona que justamente no tenía una creencia en Cristo, sino que cuestionaba el cristianismo banal. Ujú, Con él, ¿realmente son discípulos de lo que dicen creer? ujú. O sea, Sí. el término, lo que ellos distinguen como entre religión y fe como tal, o Sí. quieren entender y Sí. se cuestionan. Eso Sí. fue lo que me llamó la atención. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, hermanos, comentarios? Entonces, la instrucción doctrinal, tus hijos no la van a recibir solo en la iglesia. No esperes que tu pastor, ¿verdad?, haga tu trabajo. Ellos reciben instrucción en la iglesia y la iglesia es un medio para educar a tus hijos. Pero tú tienes la responsabilidad de educar a tus hijos en tu casa todos los días. Amén. Todos los días. ¿Verdad? Devocionales familiares. Deja la tele. Deja el celular. Exacto. Deja todo aquello que te estorbe en tu relación. ¿Saben? Yo una vez me enojé con mis hijos y agarré su celular y agarré un martillo. No de nada sirve que lo rompas si no pones en práctica lo que debes, ¿verdad? Pero entonces, lo digo como algo dramático, pero es cierto. O sea, los celulares, las redes sociales, es como un demonio, ¿verdad? Que comen el cerebro de tu hijo. Eso es lo que pasa. Como que rewire, ¿verdad? ¿Cómo diríamos en español? Es como que reconfiguran, ¿verdad? Exacto, codifican. Exacto, tu forma de pensar. El Señor Jesucristo dice, no, tú eres mi discípulo y tienes que luchar contra, renovar tu entendimiento con tu familia, con tus hijos a la hora de comer. ¿Saben cuántos cristianos que hay ni siquiera oran cuando comen? En serio, o sea, les da vergüenza, les da flojera, no están convencidos. Y si oran en la iglesia y en su casa, no. Se sientan y a comer. ¿Verdad? No leen la Biblia, nunca oran con sus hijos. Pues, ¿cómo crees que van a ser seguidores de Jesús? Tú estás creando
estamos creando, si hacemos eso a niños, por así decirlo, complicamos más su existencia porque creamos una doble personalidad en ellos. Los obligas a hacer una cosa el domingo y en la semana los obligas a hacer otra cosa. Entonces ellos están, como dice ahí, adoran y dudan. Luchan con su identidad. ¿Soy cristiano? No soy cristiano. Pero papá, ¿por qué si el domingo y luego en la semana? ¿Se dan cuenta lo que hacemos con nuestros hijos? Los metemos en un problema tan grande y es culpa directa de nosotros. Ahora, todos lo hacemos de una o de otra forma, ¿verdad? Porque así somos, simultáneamente congruentes e incongruentes. Así es. Entonces se dan cuenta, la gran comisión no es solamente decir Cristo te ama. Es mucho más que eso. Es formar a tu hijo. Por eso Juan Calvino en su institución dice que nosotros, así como dice que la iglesia es nuestra madre, ¿verdad? Dice también que las escrituras son la escuela de Dios, en la que nunca nos graduamos. Nadie se gradúa de la escuela de la palabra. Todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Ok? Y en eso consiste la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Hay naciones cristianas? Algunos creen que Estados Unidos es cristiano, No, ¿verdad? Es más, Hay yo, naciones que tuvieron históricamente una influencia cristiana Correcto. por cómo territorialmente Así es. se fue expandiendo desde, por ejemplo, Lutero o cosas así, y se fundamentaron en eso socialmente. Pero, pues, obviamente se fue separando y Sí. se fue distinguiendo. claro, cuáles eran aunque no hay naciones cristianas, Ajá. no quiere decir que entonces influencia. el derecho y el poder de Jesús, el reclamo de Jesús deba hacerse a un lado, ¿verdad? La meta es que toda nuestra vida, nuestra sociedad, y si Dios lo permite, que una nación sea cristiana, pero bueno, es otra cosa. Pero se dan cuenta, esa es la meta. O sea, la meta es que el evangelio impacte cada área de la vida de una nación. Si Sí. Calvino sí pudo, ¿por qué nosotros no? Bueno, Calvino luchó bastante, hasta lo expulsaron, ¿verdad? Y le llamaban a sus perros Calvino. Sí, no era una nación cristiana. Y influenciados por el evangelio, sí. Sí, ahí viene otra vez el principio de este discurso del Señor que dice, Sí. toda potestad me es dada, Sí, así es. independientemente de cualquier gobierno, cualquier nación, cualquier nada, Así es. cualquier cosa, digo, por mucho que duden o que se Así pongan, es. tiene la seguridad que yo estoy por encima Así de todo. es. Muy bien. Un último ejemplo de esto. Allá en Estados Unidos conocí a unas personas que eran de la Iglesia Católica Romana y entonces hubo un congreso ahí en Estados Unidos y uno de los curas dijo, él venía de Sudamérica, ¿ok? Y él dijo, nosotros venimos de una nación cristiana. Así dijo, venimos de una nación cristiana. Muy bien. Bien Y- mariano, Sí, y entonces dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden, el bautismo está prefigurado en el Antiguo Testamento y alguien que lo practicó justo antes de la llegada de Cristo fue Juan el Bautista. ¿Ok? Y el bautismo es el rito de la iniciación. Es decir, es por medio del bautismo que visiblemente somos introducidos al pueblo de Cristo, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Pero aquí lo interesante es que Mateo, el Señor Jesús más bien, no dice que por medio del bautismo vamos a ser introducidos a la iglesia, al pueblo de Dios. Lo asume, obviamente, pero aquí lo dice de esa manera, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el español no es tan claro, ¿verdad? Por la preposición en, pero en el griego sí, ¿verdad? Cuando están estudiando el griego, ahí no dice en, ¿verdad? Sino dice, me queda mudo, ¿no? Eis, ¿verdad? Eis. Sí, eis, ¿no? Es una preposición que no solamente
no es solamente instrumental o de localidad, ¿verdad? Sino eis en griego cuando dice bautizándolos. En tiene la idea, bautizándolos con el objetivo de llegar a una unión, a una identificación con el Dios Trino. Es decir, cuando alguien es bautizado, llegas a entrar a una relación con el Padre como tu Padre, ¿verdad? Con el Hijo quedas unido a Cristo por medio de quien tú puedes llegar a ser hijo del Padre, hijo de Dios. Y llegas a una relación con el Espíritu Santo tan profunda al grado que Él habita en ti. Somos templo del Espíritu Santo. O sea que eso implica hacer discípulos, enseñarle a la gente que tenemos una relación por gracia tan especial, tan profunda, la relación más importante de todas. La tenemos con nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay otra relación más importante, hermanos, de verdad, no hay. Esta es la relación fundamental sin la cual no podemos simplemente ser discípulos de Cristo. Quien entiende esto en esta sociedad cambiante, en esta sociedad sin identidad, en esta sociedad con una carencia de fundamento de identidad, es esa persona que llega a tener estabilidad y seguridad en medio de una sociedad cambiante. Cuando una iglesia predica esto, es esa iglesia la que va a ser realmente luz y sal en su ciudad, en su comunidad. Porque la gente sabe que estamos unidos al Dios Trino, al Dios Todopoderoso. Somos de Él, pertenecemos a Él. Lo amamos, lo adoramos. Y ninguna moda que venga de afuera nos va a sacudir nuestra identidad. Va a destruir quiénes somos. ¿Ok? Muy bien. Yo no sé cuánto tiempo falta, hermanos. Sí, creo que estamos bien para esta... Para terminar. Sí. Ok, muy bien. Podemos tener algunos cantos. Correcto. Muy bien, entonces, para cerrar, ¿algún comentario, hermanos? ¿Una pregunta final? Bueno, cerremos con una oración, entonces. ¿Ok? A Vamos a orar. examen de todas las palabras griegas que Ok, Para los alumnos. la comida tienen que decir, creo que es 4. Una vez en griego. Pobre güey. Kevin. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra que es profunda, por tu amor que es profundo. Ayúdanos para conocer la altura, la anchura, la profundidad de tu amor. De el Dios Trino que se ha dignado en usar a instrumentos indignos como nosotros para formar nuevos discípulos. Gracias por ese don tan inefable en Cristo Jesús. Amén. Amén.